Bienvenidos a todos. Este trimestre hemos decidido tratar un tema bastante delicado, pero que pensamos que puede ser interesante para todas las familias. Y es que desde prácticamente el mes de marzo, que comenzó el confinamiento, hemos recibido tanto Silvia como yo numerosas consultas de papás que nos preguntan sobre qué pueden hacer para mejorar su convivencia familiar. Está claro que esta tensión, estos nervios que ha generado la pandemia, la incertidumbre, ha generado mucha tensión en casa y siempre es un tema candente porque, por supuesto, el mejorar la convivencia entre padres e hijos es un tema que siempre es muy recurrente, pero evidentemente en esta época es mucho más importante. De hecho, las estadísticas nos dicen que en el último trimestre del 2020 en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias ha habido un incremento de un 16% de papás que se han separado o se han divorciado. Por tanto, pensamos que en este momento es un tema que deberíamos de tratar, ¿verdad, Silvia? Sí, realmente, vamos, con el confinamiento no es un tema que pienso que es muy útil para todas las familias en general, porque si bien es cierto, por ejemplo, que estamos acostumbrados al tipo de familia nuclear, que es el formado por padres, ambos cónyuges y los hijos, de alguna manera la sociedad actual está superando ese tipo de familia y coexiste con muchísimas más tipos de familia en estos momentos, como puede ser, por ejemplo, una familia monoparental, ¿no? Donde hay un solo progenitor que está al cuidado de los hijos. Y las interacciones en la familia cambian según la estructura que tengan, ¿no? Es habitual que realmente si es una persona sola la que tiene que cuidar a los hijos, pues esta persona recurra a familiares más cercanos, como son los abuelos o los tíos, para cuidar a sus hijos, y eso probablemente dará pues unas interacciones diferentes a otro tipo de familia. Luego está, por ejemplo, pues la familia que opta por la adopción. De alguna manera, aquí, aunque no son los padres, no son los biológicos, aceptan plenamente el deber de educar a los hijos. Y realmente estas interacciones, de nuevo, pueden ser complejas porque en algunas ocasiones pues, los hijos adoptivos pueden llevar a la familia, pues a lo mejor a carencias afectivas anteriores, y esto hace más complejo probablemente la dinámica familiar. También está la familia sin hijos, porque la existencia o no de los hijos no es condición sine qua non para que exista una familia. Hablamos, por supuesto, de familias de padres separados, ¿no? Cuando de alguna manera se decide poner fin a la convivencia, pero aquí sí que, a diferencia de la familia monoparental, los dos padres equitativamente tienen que cumplir la labor educativa de los hijos. A raíz de eso vienen también las familias reconstituidas o compuestas, ¿no? Cuando los cónyuges traen a esa nueva vida con sus hijos a otras parejas, y estas a lo mejor a su vez otros hermanos, cuando al final pues eso, los niños terminan teniendo hermanos de varias parejas, ¿no? Y ya por último, y por no extenderme más, pues la familia homoparental, en la que puede haber dos padres o dos madres como responsables de la educación de los hijos. Este último modelo de familia pues, ha traído mucha controversia social acerca de si realmente los niños podían tener un pleno desarrollo o no, pero vamos, está ya más que demostrado que los hijos de este tipo de familia tienen un desarrollo psicosocial y emocional completamente normativo, igual que cualquier otro tipo de familia. Y aunque parezca un poco redundante aquí, de alguna manera, repasar todos estos modelos, lo he hecho porque pienso ciertamente que las diversas estructuras familiares sí que dan lugar a interacciones distintas o particulares, pero en realidad no es la estructura lo que realmente garantiza que los hijos tengan una vida emocional y psicológica sana, sino la interacción que se produce entre sus miembros, ¿no? Con lo cual pienso pues eso, que esta charla va dirigida a todo tipo de familias. ¿Cómo dirías tú que influyen nuestras emociones en nuestras respuestas y en nuestras reacciones, y cómo lo ven los hijos? Sí.
Hombre, es evidente que el cómo nos sintamos nosotros, nuestras emociones van a afectar mucho al bienestar de nuestros hijos y a cómo les vamos a influir. Evidentemente una persona que bueno, pues está alegre, tiene un estado emocional positivo, siempre va a encontrar soluciones para cualquier tipo de problema, va a estar mucho más comunicativo y de alguna manera va a facilitar que cualquier problema bueno, pues se solucione lo mejor posible. Si por el contrario tenemos un estado emocional negativo, estamos tristes, estamos tensos, estamos muy enfadados, evidentemente no vamos a tener ganas de hablar de nada, ni vamos a saber buscar una solución, todo lo contrario, solo vamos a ver el problema y probablemente lo vamos a magnificar. Y la clave de todo esto es que todavía nos encontramos con muchos adultos que siguen sin saber cómo gestionar esas emociones, no son capaces de darse cuenta que como adultos todavía no saben procesar y no saben entender por qué se sienten así. Y eso es un problema, porque ese debería ser uno de los objetivos principales a la hora de educar a nuestros hijos, enseñarles a que ante un problema somos reflexivos y tenemos un autocontrol que nos hace bueno, pues pensar y buscar las posibles soluciones, que no magnificamos el problema. Está claro que todos podemos tener un buen día o un mal día y no pasa nada, entonces si bueno, pues un día explotamos, siempre y cuando hablemos del tema en casa, en familia, haya comunicación, oye, y en un momento dado pidamos disculpas, que yo creo que es algo que los adultos a veces de cara a los hijos se nos olvida, que si tenemos un momento explosivo y no hemos hecho las cosas bien, podemos pedirles disculpas a nuestros hijos porque es bueno, pues un buen ejemplo. En un momento puntual no pasaría nada. El problema es cuando encontramos adultos que efectivamente tienen esa manera de ser, que además ellos mismos se cuelgan la etiqueta de es que tengo mal genio y de alguna manera en lugar de buscar ayuda, bueno, pues se quedan así pensando que los demás les tienen que aguantar, porque eso a la larga es lo que conlleva un enrarecimiento en la familia y en la convivencia familiar y bueno, pues mucho más allá puede afectar muchísimo a nuestros hijos. Así que efectivamente el cómo nos sintamos nosotros, nuestras emociones va a afectar mucho a la familia. En este caso, tú, Silvia, ¿cómo crees que podemos hacer los padres para hacer justo eso, para reconocer cómo nos sentimos y cómo hacemos sentir a nuestros hijos? Porque no es fácil. A ver, es que lo primero que tenemos que hacer es tener una voluntad de afrontamiento y cuando tú quieres saber qué es lo que está pasando en tu vida o en tu pareja o en tu familia, tienes que empezar por tomarte la molestia de observar. Parece que esté diciendo algo de perogrullo, pero es que observar no es fácil, es decir, tiene sus engaños, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener miedo a la verdad y podemos de alguna manera, pues no sé, negar un poco la evidencia de lo que estamos viendo y formarnos incluso ideas preconcebidas de lo que va a pasar. A veces deseamos tanto que las cosas sean de una manera determinada que realmente también la observación está sesgada. Otras veces caemos en la generalización y cuando observamos comportamientos de los demás, pues no sé, decidimos que si un par de ocasiones o en 3 ocasiones se ha comportado de una manera determinada, es que eso es así ya. ¿Vale? Entonces caemos en verbalizaciones que obstaculizan el diálogo entre los padres, como es que siempre vas a la tuya, es que nunca tienes tiempo para mí, es que siempre llegas tarde, ese tipo de cosas. Entonces, en clave es el deseo realmente de afrontamiento y el hecho de bueno, pues eso, observar y analizar la situación con toda la objetividad que puedas y con el menor de los prejuicios, ¿no? Si queremos realmente percibir la situación tal y como es y no como nuestras emociones creen que son, ¿no? Y vamos a hablar un poco de esas emociones porque muchas veces creo que pues eso, nuestra percepción y nuestras emociones influyen también en nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, yo creo que además eso ha sido una tónica constante en todas las charlas que llevamos dando todos estos años. Es decir, siempre decimos lo mismo, los padres somos los modelos absolutos de nuestros hijos. Y no solamente de las cosas que decimos, sino también las cosas que hacemos, los pequeños detalles de la comunicación no verbal, nuestros gestos, nuestro tono de voz, las pequeñas cosas que hacemos diariamente. Entonces, lo que debemos de tener claro es que muchas veces, aunque no queramos verbalizar y no queramos contarles el problema a nuestros hijos, ellos nos observan, ellos saben muy bien que algo está pasando porque las cosas no les cuadran, porque hemos cambiado y evidentemente eso lo tenemos que tener en cuenta.
Además, en el futuro, como he dicho antes, eso les va a pasar factura, porque lo que queremos es enseñarles esa inteligencia emocional de saber entender lo que le pasa al otro. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de educar en emociones, los padres, como tú bien has dicho, debemos ser los primeros en saber identificar cómo me siento y por qué me siento así. Si llego muy enfadado a casa, siempre hay una razón. Si no soy capaz de darme cuenta que estoy así de alterado porque he tenido un problema en la oficina, pues evidentemente lo voy a acabar pagando con la gente que tengo alrededor, con mi familia, con mis hijos. Por lo tanto, tengo que saber reflexionar, darme cuenta del por qué me siento así y entonces seré capaz de autocontrolarme pensando que no debo de pagarlo con ellos. Entonces, obviamente, dado que somos los modelos y es una constante que repetimos en todas las charlas, ser conscientes de que ellos nos van a copiar y se van a dar cuenta de todo, de la comunicación verbal de lo que les contamos y evidentemente de lo que no. A estas alturas de la charla, Silvia, yo creo que una de las claves de todo esto para de alguna manera intentar que se solucionen los conflictos en familia es la palabra comunicación, y eso es así. Sí, mira, te lo comentaba antes, durante la pasada cuarentena, bueno, pues eso, buscas bibliografía y tal. Me encontré con un artículo que hablaba de palabras semilla y palabras dardo, ¿vale? Hablando de todo esto de la comunicación, las palabras semillas son las que realmente abren puentes hacia el diálogo y las palabras dardo es que las dinamitan el diálogo en 0,0, ¿no? Entonces, estas palabras semilla, que son las que realmente intentamos o debemos intentar utilizar en las crisis, son palabras que acercan, son palabras que conectan, son palabras que crean un sentimiento de competencia, de yo puedo con esta situación o tú puedes con esta situación, y una situación también de pertenencia. Yo te estoy hablando desde mi unidad, no te estoy excluyendo. Por supuesto, se basan en el respeto mutuo y en la resolución del conflicto. De todas maneras, bueno, pues cuando tú estás en un conflicto, en una crisis, si quieres realmente conectar, lo primero que tienes que hacer es validar la opinión del otro, no empezar a discutir y decirle no, tienes razón. Por lo tanto, pues deberíamos utilizar verbalizaciones como, pues no sé, cualquier cosa que quieras contarme es importante para mí, o bueno, sé que no estamos de acuerdo, pero te quiero y me importa tu opinión, tus sentimientos también me importan, etcétera. Las crisis no son todo maravilloso, o sea, realmente a veces las crisis y las discusiones pues generan tensión y generan ataques de los cuales tenemos que aprender a protegernos y a poner límites, pero sin dinamitar esa situación de diálogo, ¿no? Entonces, de nuevo, pues tanto con nuestras parejas como con nuestros hijos, deberíamos ser capaces de decir, mira, ahora estoy muy enfadada o muy enfadado, no quiero herirte, sé que si hablo voy a acabar mal, necesito calmarme, cuando me calme, pues hablaremos de lo que está pasando aquí, ¿vale? Tomarse uno el tiempo y volver al diálogo. La verdad es que sí que pienso que podemos incluso llegar a esa confrontación de ideas basándonos realmente en el respeto por la opinión del otro, y creo que de verdad que es ante una crisis la única forma de bueno, pues afrontarlo o hacerle saber al otro que bueno, pues que aunque no estés de acuerdo, validas su opinión, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Me imagino que tú también tendrás muchas cosas que añadir a esto. Sí, yo creo que con el tema de la comunicación hay 3 aspectos que debemos tener muy claros los padres. Lo primero de todo es que una comunicación es un proceso, es decir, es algo que se va creando con el tiempo. Tú no puedes llegar y esperar que tu hijo en ese momento te cuente algo porque a ti te apetece, sino que de alguna manera tenemos que crear ese vínculo y hay que esperar a que... tu pareja. O tu pareja, evidentemente, claro, estamos hablando de un conflicto. Claro. Entonces, no simplemente hay que esperar a que a ti te apetezca, sino que de alguna manera, bueno, pues es una conversación dinámica que bueno, pues que se va creando con el tiempo y que tenemos que encontrar el momento adecuado para ambas partes, sea quien sea, evidentemente. Lo segundo que tenemos que tener claro es que la comunicación tiene que ser de doble vía, es decir, yo no pregunto
para solamente recibir una respuesta, sino que pregunto para entenderte, para comprenderte y saber cómo te estás sintiendo. Entonces, a veces es verdad que bueno, pues tenemos muchas preguntas y queremos muchas respuestas y parece que sea algo monotemático, y no. O sea, hay que intentar comprender cómo se siente la otra persona, sea tu pareja o sea tu hijo, para que de alguna manera haya intercambio de información. Yo te cuento cómo me siento, tú me cuentas cómo te sientes, y de alguna manera esa comunicación es mucho más fluida. Y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que debemos intentar evitar la censura. Es decir, cuando hay una discusión, lo mismo, da igual que sea con tus hijos, especialmente cuando son adolescentes, o con tu pareja, no podemos esperar que todo nos parezca bien y estar de acuerdo en todo. Entonces, en el momento que empezamos a censurar y a poner límites y a decir que no te parece bien lo que está pasando, quizás la comunicación empieza a cortarse. Y bueno, pues esto nos va a llevar a que a la larga no nos quieran contar nada más. Entonces, si lo que estamos esperando es que haya esa fluidez como vía para solucionar los problemas, evidentemente censurar rápidamente y de alguna manera hacer un juicio de valor de lo que está ocurriendo, pues no nos puede ayudar. De todas maneras, todo lo que estamos comentando yo creo que forma parte de una comunicación normal, habitual entre familias, de cosas que pueden pasar más o menos, frecuentemente, de acuerdo, en una convivencia normal de familia. Pero ¿qué es lo que crees que pasa cuando sí que llegamos a ese momento de crisis en la familia? Ya no una conversación normal, sino esa crisis de la que estábamos hablando en un principio. ¿El miedo? Claro. A ver, todas las parejas, todos los individuos, todo el mundo tenemos crisis. Y si no se afrontan, pues se producen círculos viciosos en las relaciones interpersonales de pareja y además también con la familia en general. Y bueno, las crisis asustan, dan miedito y el miedo paraliza, ¿vale? El problema es que se corre el peligro, si no las afrontas, de que los hijos sobre todo se conviertan en miembros sintomáticos para que aquello no cambie, e intentar que todo permanezca igual. Y esta situación de aparente normalidad, pues que a veces puede durar muchos años, hay muchas parejas que están disfuncionando durante muchísimos años, esperando a que los hijos se hagan mayores para decir, bueno, pues tú a Boston y yo a California. Pero esto no ayuda al equilibrio de la familia, de la pareja, y además realmente dificulta esa relación o desestabiliza esa relación parento-filial. Además de que realmente perjudica un poco a la socialización de los hijos o hijas como individuos. Entonces, a ver, no es que pretenda aquí hacer apología del divorcio o la separación, ni que diga que todas las crisis tienen que acabar en separación, pero lo que sí que parece ocurrir es que, y eso está demostrado, que los niños y los adolescentes que son utilizados para mantener ese equilibrio familiar ficticio, sufren perturbaciones que afectan a su desarrollo tanto físico a veces como psicológico, y desde luego modifican sus patrones de afrontamiento de crisis personales, y esto es importante, ¿vale? Por aquello de la transmisión de valores. Entonces, cuando hay una crisis, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un ejercicio de empatía brutal, porque las crisis vienen por desacuerdos, ¿vale? Entonces, porque además de que nos va a beneficiar para afrontar nuestra crisis, va a beneficiar a nuestros hijos como un valor que les estamos transmitiendo, ¿vale? La falta de empatía provoca disfunciones, falta de amor, carencia de fluidez de transmisión de sentimientos y bueno, realmente es negativa para todos, para las parejas y para los hijos. Y otro factor en las crisis que es protector de salir bien parado de una crisis es el amor. Parece cursi, pero realmente creo que hay que hacer también un ejercicio de ver qué te unió a esa persona, qué te está uniendo también a esa persona, y trabajar de alguna manera pues por un poco recuperar eso, porque lo que está claro es que cuando uno de los dos miembros de la pareja le falta el amor, pues aquello generalmente acaba en ruptura, ¿vale? Entonces, llegar a un punto en el cual no puedes ni siquiera ponerte en el lugar del otro trae como consecuencia la falta de entendimiento, cuando realmente una crisis requiere ser
todo lo contrario, ser comprensivo, escuchar activamente y escuchar sin juicios. Por supuesto, a ver, otra cosa también es, y creo que lo has mencionado un poco antes, es un poco la transmisión a los hijos de nuestras crisis. No podemos estar continuamente, porque nosotros, vamos, la vida en algunos, ojalá, o sea, afortunadamente es larga y pasamos muchas crisis, y no podemos continuamente estar involucrando a nuestros hijos en esas crisis, pero sí que es cierto que a veces, bueno, pues eso, los niños nos ven tensos, nos ven malhumorados, ven que cada uno va a la suya en casa y tienden a atribuirse ellos mismos la culpabilidad de ello. Y incluso a veces preguntan el por qué estás tal. Y lejos de tirar balones fuera, yo creo que les tenemos que decir que sí, que bueno, pues que estamos teniendo algunos problemas, que los papás van a trabajar mucho por solucionar estos problemas de una manera u otra, porque queremos que todos seamos felices, ¿vale? Y probablemente de esta manera, pues, evitemos esa sensación de culpa que se genera en niños porque se creen que ellos no son lo suficientemente buenos para los papás, o porque se portan mal, o en los adolescentes porque no estudian, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hay que realmente tenerlo en cuenta. Parece que, bueno, pues un poco estamos enfocando el peor de los escenarios que puede ser una ruptura. Sí, pero como tú dices, yo creo que es verdad que hay situaciones y hay momentos en los que esta situación tiene que llegar. Y la clave de esto es que probablemente los padres, una vez han tomado o están empezando a tomar esa decisión, ya lo han pensado y lo han reflexionado mucho. Por tanto, no deben de tomarlo como un fracaso personal, porque no lo es. Simplemente es un cambio de estructura familiar. Ya está. Entonces, una vez ya te lo tomas así, como que no es un fracaso, bueno, pues vamos a intentar facilitar de alguna manera, bueno, pues todo este cambio del que estamos hablando. Está claro que si además tenemos niños y tenemos adolescentes en la familia, tenemos que ser de alguna manera más sensibles y enfocarlo de manera, pues como tú bien has dicho, para que ellos no acaben sintiéndose responsables de esta situación, porque no lo son. Pero sí, muchas veces me estoy dando cuenta de que a los papás a veces se les olvida cuánto les puede afectar esto a los niños. Ojo, que no significa que esto vaya a ser negativo siempre para los hijos. Como tú bien has dicho, a veces ese cambio de estructura familiar les genera tranquilidad, porque el ver continuamente a sus padres malhumorados, enfadados y con esa tensión en casa, bueno, pues ya lo has comentado, les provoca un malestar que a la larga les provoca, bueno, pues mucho más problema. Pero sí que debemos de ser sensibles y darnos cuenta de que parte sí les va a afectar, y esto es así. Entonces, hay un par de consejos que bueno, pues por nuestra experiencia yo creo que deberíamos de dar. La primera es que cuando ocurre un divorcio, evidentemente con los hijos hay que tener una buena comunicación, como tú has dicho, hay que explicarles qué es lo que está ocurriendo, pero no hace falta dar todo lujo de detalles. Quiero decir, a veces nos encontramos con niños que saben excesivamente detalles de la parte económica, de lo que va a pasar, de bueno, pues problemas familiares. No es necesario darles tanta información, porque los pobres pues no están preparados, entonces no es necesario. Hay que intentar ser con ellos correctos, explicarles muy bien, bueno, pues lo que está ocurriendo para que lo entiendan y, como tú bien has dicho, no se sientan culpables, pero sin transmitirles excesivos detalles de dineros, de cuentas, de bancarias, en fin, tantas cosas que no les incumbe para nada y que, como no entienden, pues les afecta muchísimo. Y el segundo consejo que yo creo que deberíamos de darles es que, aunque nos parezca a los adultos que nuestro hijo tiene muchísima empatía contigo y que es tu confidente, no lo es, porque nuestros hijos no están preparados ni moralmente ni emocionalmente para poder elegir y entender esa situación. Entonces, a veces los padres estamos tan necesitados de pensar que está de nuestro lado y no está del lado de tu pareja, que les contamos, les confiamos, los convertimos en la persona a quien le contamos con nuestras penas, y no es así, porque esto también les acaba pagando factura. Y erróneamente, de verdad, pensamos que sí, que son muy maduros, que están muy preparados, que nos escuchan, pero es que no es así. Entonces, como luego todos estos problemas acaban saliendo a posteriori, yo creo que eso, bueno, lo debemos de tener en cuenta.
de nuevo, debemos ser las personas que autorregulemos esta situación, que seamos capaces de darles una visión a nuestros hijos de lo que está ocurriendo realista, pero bueno, pues con todo nuestro apoyo, para de alguna manera, pues cuando hablamos de educarlos en valores, que ellos sean capaces de darse cuenta que esto es educar en valores. Es decir, mis padres han tomado una decisión, están buscando soluciones, pero de una manera, bueno, pues cordial, con amor, con cariño y sobre todo con respeto, porque no es nada fácil. Es que es el punto fundamental. Quiero decir, me imagino que a ti también te pasará, ¿no? Cuando tienes padres separados que llaman de alguna manera pidiendo consejo de cómo afrontar esta situación. Yo siempre les digo que lo fundamental es que no pierdan el respeto por el uno por el otro, y muchísimo menos delante de los niños. Yo, como has dicho, el involucrar a los niños en los conflictos trae consecuencias nefastas. Es decir, las rupturas son dolorosas, no vamos aquí a pensar que esto es un miel sobre hojuelas. Las rupturas son siempre dolorosas, pero no es la ruptura la que en sí provoca problemas emocionales o psicológicos en los niños, sino cómo afrontamos esa ruptura, ¿vale? En la literatura hay muchísima evidencia de que hay muchas enfermedades, incluso, pues antes he mencionado los factores físicos como el asma, como la anorexia, la bulimia, algunas alergias, que están de alguna manera muy relacionadas con el estar atrapado dentro de un conflicto conyugal, ¿no? Y luego también, bueno, hay otros factores de otro orden que a mí también me parecen muy importantes, como por ejemplo, y sobre todo cuando los niños son muy pequeñitos, ¿vale? Es el orden, o sea, el no caer, no darles situaciones ambiguas, el que en cada momento los niños sepan con quién van a estar y qué es lo que va a pasar, quién se va a encargar de ellos. Vuelvo a decirlo, cuando los niños son muy pequeñitos, los padres se separan, pues para que el nene no sufra, pues vamos a celebrar la Navidad juntos o vamos a salir a cenar juntos. Yo creo que el niño, cuando los padres se separan, hay un momento de resistencia, ¿no? De que bueno, de alguna manera su estructura fundamental se ha separado, y entonces los niños quieren volver a como estaban antes. Esto es lógico, pero por eso es muy importante que le demos situaciones muy claras, y que además cada uno cuando se separe, pues tome conciencia de que a partir de ese momento tú tienes que organizar tu vida con tu hijo separada de la que era tu cónyuge, sin menoscabo de mantener una relación cordial y de amistad. Pero repito, es muy importante no dar pie a situaciones ambiguas en los hijos si queremos que progresen en esa asimilación de la nueva situación. Y luego otro factor muy importante es el mantener la jerarquía familiar. Confidentes, bueno, pues como estoy muy poquito con él o con ella, ¿para qué le voy a reñir en estos momentos? Al contrario, realmente el niño tiene una necesidad básica, la tiene siempre, pero en esos momentos tiene una necesidad básica de saber quién me orienta y dónde estoy. Y si rompemos esas jerarquías familiares, realmente creamos mucha confusión y mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esos serían los elementos fundamentales de una separación. Hablando de esa jerarquía, claro, las normas que tú has dado son básicas para cualquier niño. Imagínate la jerarquía para los adolescentes, ¿de acuerdo? Que es quizás el campo en el que yo me estoy moviendo. El hecho de, como tú dices, que los padres en ese momento quieren llevarse a su terreno a su hijo o a su hija, y entonces, bueno, pues aprovechando que estás conmigo, venga, pues no te voy a imponer que hagas los deberes, no pasa nada, no hace falta que estudies, o me voy a saltar todas las normas que ya teníamos antiguamente pactadas, por lo tanto no tienes hora de vuelta, te dejo hacer cosas que hasta ahora no te dejaba hacer, porque así
vas a estar de mi lado. Claro, imagínate en un adolescente que está pasando por esa etapa en la que ellos están intentando ver cuántos límites se pueden saltar, de repente en casa de uno de los cónyuges no hay límites, lo que les va a afectar eso a posteriori, por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que esto, a la larga, como hemos dicho ya varias veces, les va a traer consecuencias tremendas en su desarrollo como persona. Eso es así. Yo creo que más o menos hemos hecho unas pequeñas pinceladas dentro de este complicado mundo. Muy pequeñas, pero bueno. Pequeñas pinceladas dentro de lo que es este complicado mundo de la convivencia familiar. A veces esa mala convivencia lleva a una separación. Yo creo que la conclusión de la charla es que cuando llegamos a ese momento tan extremo de la separación o el divorcio, pues intentar trabajarlo y intentar observar, intentar solucionar el problema desde el respeto, desde el amor, inculcando una serie de valores a nuestros hijos. Y yo creo que hay algo que debemos de reflexionar, y es que muchas veces cuando llegamos a esa situación, los adultos actuamos o reaccionamos tal y cual nuestros padres hicieron, porque nuestros padres han marcado en nosotros esa huella emocional. Entonces, de alguna manera tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues a veces automáticamente tenemos actitudes ante la vida o reaccionamos de una forma porque ya nuestros padres nos marcaron esa huella, y tenemos que ver qué huella queremos marcar y cómo queremos enseñar a nuestros hijos a, bueno, pues a enfrentarse a cualquier tipo de problema que tendrán en el futuro en su convivencia, pues primero con otros compañeros, con compañeros de trabajo más adelante, con su misma familia. Entonces, ¿qué huella emocional les queremos inculcar? Por tanto, yo creo que coincidimos en que la comunicación es básica desde el respeto, desde el cariño, y de alguna manera, bueno, pues ese es lo que debemos el objetivo de lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la charla del próximo trimestre.